Bueno, vamos a ver algunas propiedades de las funciones derivables. Entonces, propiedades que van a servir después para agilizar el cálculo y utilizar estas propiedades en vez de usar directamente la definición de la derivada. Entonces, propiedades para funciones derivables, propiedades de funciones derivables. Estas propiedades ya las tomamos por ciertas, su demostración la pueden ver en detalle en el libro que hemos puesto de apoyo bibliográfico. Ahí están bien hechas las demostraciones y todas las demostraciones se hacen básicamente con la definición de la derivada. Es decir, utilizando la definición de derivada se pueden mostrar las siguientes propiedades. Por ejemplo, podemos poner derivada de la función potencia. Podemos llamarla así, la función potencia. Entonces tenemos la función potencia, que tiene esta pinta, a por x a la n. ¿Sí? Entonces la derivada es n por a por x a la n menos 1. Así se obtiene la derivada de una función potencia. Un ejemplo, cómo aplicaríamos esta propiedad para derivar, por ejemplo, f de x igual a 2 por x a la quinta. Entonces, derivada de f de x es, bueno, por lo que vemos acá, el exponente baja multiplicando, 5, 2 queda, que sería como a, x a la 4, porque le restamos 1, x a la 4. O sea, pasando en limpio podemos decir que quedó 10 por x a la cuarta, es decir, 5 por 2, 10, x a la cuarta. Así queda la función derivada. Y esto es otra cosa interesante. Lo que obtenemos es la función derivada. Para un valor x definido, esto toma un valor. ¿Qué es ese valor? Es el valor de la pendiente de la recta tangente en ese valor de x que se elija. Muy bien, seguimos. Esta propiedad es útil porque ahora las que vienen se derivan a su vez de esta propiedad. Es decir, es interesante que si esto lo puedo probar a partir de la definición de derivada, esta propiedad después ya me sirve, me da pie para las siguientes, por ejemplo, propiedades que vienen, que serían, por ejemplo, esta derivada de la función identidad. Derivada de la función identidad. Identidad, ¿no? A ver, recordemos que la función identidad es esta, ¿no? F de x igual a x. Esa es la función identidad. F de x igual a x. La derivada, podemos utilizar esta misma expresión. Lo puedo tomar como una potencia de x a la 1. 1 baja multiplicando, 1 por, podría quedar así, 1 por x y ahora a la 0. Le resto 1 al exponente, pero x a la 0 es 1, por 1 es 1. O sea que la derivada de la función identidad termina siendo 1. 1. ¿Está bien? Otro ejemplo. Derivada del producto de una constante por una variable x. Variable x. Entonces, suponete que f de x. Este caso cae dentro de incluso de la potencia. Somos casos particulares de la derivada de la potencia. Lo que hacen es que nos agilizan la cuenta, más que nada.
Entonces la constante k por x. Entonces la derivada de una constante por x, bueno, la derivada sería así. Otra vez, el exponente es 1, baja multiplicando. Acá, k queda como está. X queda a la 0, entonces le bajo un exponente, porque acá está la 1, x a la 0. Porque x a la 0 es 1, entonces me queda directamente k. O sea, la derivada de una constante por x es la constante. ¿Sí? La derivada de una constante por x es la constante. Bien, seguimos. Otra, sigo enumerando, qué sé yo, 4. Bueno, hablando de la constante, ¿qué pasa si derivada de la función constante? Derivada de la función constante, ¿no? Derivada de la función constante. Entonces, dada f de x igual a la constante. Bueno, justamente, por ejemplo, la constante k. O sea, k es un número. K pertenece a los reales. K pertenece a los reales, es un número real. Entonces, la derivada de esto es, bueno, yo puedo pensar que k está acompañada en realidad por x a la 0. Y entonces, x a la 0 baja multiplicando el 0, nos queda 0 por k por x a la menos 1. Pero 0 por toda la cantidad es 0. O sea que entonces que se da una función constante, la derivada de una constante es 0. Muy bien, 5. Otra. ¿Qué pasa si tenemos una suma o una resta de funciones derivables? Entonces, derivada de una suma o resta de funciones. Esas funciones tienen que ser derivables. Derivable quiere decir que exista la derivada, es decir, que exista el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Bueno, entonces dada una f de x que está formada por una suma de funciones derivables, la derivada de esta función es la derivada de g de x más la derivada de h de x. Esto se puede probar a partir de la definición de derivada. Eso lo tienen en la bibliografía, lo pueden consultar y ver cómo se llega de esto. Se deduce que la suma de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Como que distribuimos la derivación. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría esta propiedad? Supónganse que f de x es igual a, podría ser una función, por ejemplo, potencial, podría ser 2x a la quinta, más otra función potencial, 3x al cuadrado. O sea, en realidad sería como un polinomio, pero lo puedo pensar como dos funciones potenciales. Entonces, la derivada lo aplico haciendo la derivada de cada una de estas dos funciones. Pienso esto como una función g de x y esto como una función h de x y la derivo. Y lo derivo con la regla de la derivada de la potencia. 5 por 2, 10, x a la cuarta. Más 3 por 2, 6, x a la 1. Fíjense cómo hicimos. Bajamos multiplicando. Ya ahorré un paso. Directamente hice 5 por 2, 10 y le descontamos 1 al exponente. Y lo mismo acá baja el 2 multiplicando. Ya ahorramos el paso y pusimos directamente 2 por 3, 6. Y le restamos 1 al exponente. Así queda la función derivada. Una cosa interesante que vemos también es que si vos tenías un polinomio de grado 5, te quedó un polinomio de grado 4. Es decir, a los polinomios le baja un grado al exponente. Muy bien, derivada de una suma, otra propiedad que vamos a anotar por acá, derivada de un producto. Derivada de un producto, o del producto de funciones derivables. De funciones derivables, tiene que ser derivable. F de x es igual a g de x por gh de x. Entonces, bueno, la derivada de un producto se puede demostrar que es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar más el primer factor sin derivar, que es g de x, por la derivada de h de x. Es decir, uno es derivado, el otro es sin derivar, más el primero
sin derivar y la otra función derivada. ¿Está bien? Esta sería cómo se deriva un producto. Y finalmente, un cociente, si tenemos lugar aquí, un cociente. Bueno, podríamos hacer un ejemplo de cómo se aplica. Así como hicimos para la suma, podemos hacer la multiplicación. Un ejemplo. Supongamos que el ejemplo es f de x es igual a ver, podría ser también una función potencial por otra función potencial, podría ser entonces 3x a la cuarta por x cuadrado más 3x. Entonces tenemos una función potencial por este binomio. Así. Entonces, bueno, la derivada, entonces la derivada de esta función podría ser la derivada del primero, 12x al cubo, por el segundo sin derivar, que es esta función cuadrática, más la primera función, la función potencial, por la derivada de esta cuadrática. La derivada de la cuadrática esta me va a dar 2x más 3. Porque la derivada de esta suma es la derivada de la potencia esta y la derivada de esta función que es una constante por la variable es la constante. Y ahí quedaría. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada de un producto. Nos queda por ver la derivada de un cociente. Pero antes de ver la derivada del cociente vamos a ver la función de otra función. Derivada de una función de función. Llamada también, una función derivada de una función de función, llamada también, ahí se ve ahí, también se llama regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, una función es que hay una función dentro de otra. Por ejemplo, a ver cómo podría ser. Podría pensar f de x igual a la función raíz, y dentro de la función raíz hay un polinomio, 3x cuadrado más 5x. Entonces, es como que la función interna la podemos llamar g de x, y esta función interna está afectada por la función h de x. O sea, h es la raíz cuadrada y g de x es la raíz, en realidad es el polinomio de segundo grado que tenemos acá adentro. O sea, g de x está aquí adentro y esto es h. Esto en realidad también se dice que es una función, una composición de función. A x le aplico g y al resultado le aplico h. O sea, lo primero que le aplico es la función interna y después la externa. ¿Cómo se deriva? Se dice que se deriva encadenadamente de afuera hacia adentro. Se deriva primero h y después g. Entonces la derivada de la función es derivar de afuera hacia adentro. Derivo h, la derivada de h, en realidad aquí yo ya puse un ejemplo, en realidad, ¿no es cierto? Pero si la función podría ser, la podemos escribir así, en general. Si f de x es igual a una h de g de x, entonces la función, si f de x es igual a h de g de x, entonces la función derivada es la derivada de h respecto de g de x por la derivada de la función que está dentro. Por la derivada de la función que está dentro. Entonces la derivada de h respecto de g de x por la derivada de g de x. Entonces esta sería la regla de la cadena. ¿Cómo se aplica eso? Aquí al ejemplo. A ver si podemos dejar ahí para que se vea. Para que por lo menos al principio veamos. Entonces yo quiero hacer la derivada de esta función. Entonces para nosotros la raíz vendría a ser como h, que abarca a g de x. Y g de x es la que está acá adentro. ¿Por dónde empiezo? Y empiezo derivando h, o sea la función que sería la raíz. ¿Cómo derivo la raíz? Y bueno, un detalle acá.
previamente la raíz la puedo pensar como una potencia a la 1 medio. O sea que en realidad es una función potencial. O sea que es esto, que es g de x, está elevado a la 1 medio. Entonces el 1 medio baja multiplicando por lo que está adentro, que sería como la base, y le descuento 1 a 1 medio, que es el exponente. Le descuento 1, me queda menos 1 medio. Por la derivada de g de x, viene ahora. La g de x es lo que está adentro. La derivada de este polinomio es 2 por 3, 6x, más 5. Pero como es una suma que está multiplicando, tengo que poner paréntesis. Entonces ahí hicimos la derivada de h por la derivada de g. Y ahí quedó el ejemplo de la función derivada por regla de la cadena. ¿Sí? Podemos volverlo a explicar partiendo entonces de que f de x, puedo partir de que f de x, lo vuelvo a desarrollar, que f de x es como 3x al cuadrado más 5x, y en vez de escribirlo bajo la raíz cuadrada lo elevo a la 1 medio. Entonces, ¿cómo derivo esto? Lo derivo de esta manera. Derivo la potencia, que viene es lo que está de afuera hacia adentro. Derivo lo que está afuera, es la potencia. Derivo esta potencia, era baja exponente multiplicando a la base, y le restamos 1 al exponente. Al restarle 1 a 1 medio, me queda menos 1 medio. Por, no me tengo que olvidar de que ahora tengo que derivar la función que está interna. Derivamos la función externa y ahora la interna. Por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es 6x más 5. Y ahí queda. Entonces ahí volví a hacer el desarrollo de lo que habíamos explicado arriba, pero un poquito más detenidamente. Y además haciendo la conversión previamente de la raíz a una potencia, cosa que podamos derivar la potencia. O sea, es fundamental aprenderse la derivada de la potencia. Bueno, nos queda por último, esta es la derivada de regla de la cadena. Regla de la cadena. Vamos ahora, la última por lo menos de lo que estuvimos viendo hoy en la clase de este viernes, es la propiedad de la derivada de un cociente de funciones derivables. Derivada del cociente de funciones derivables. Funciones derivables. Bueno, entonces dado f de x, que se puede interpretar como un cociente de g de x sobre h de x, entonces la derivada, habíamos hecho la demostración, ¿no? Y lo vuelvo a explicar. Como era, habíamos interpretado, podíamos pensar que g de x dividido h de x se puede escribir como un producto en realidad. Y entonces lo que tengo que hacer es la derivada de ese producto. Entonces, ¿cómo era la derivada del producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo sin derivar. Este también se puede escribir, atención, ya que está, h de x a la menos 1, como una potencia. O sea, 1 sobre h de x lo escribo como h de x a la menos 1. Entonces fíjense que esto sería una función de otra función. Es la función potencial de la función h de x. O sea que es una función de función. Atención con eso. Porque entonces pongo g de x, que es la derivada de la primera, por la segunda, sin derivar, escribo la segunda, que es h de x a la menos 1, más la primera sin derivar, o sea que este apóstrofe está de más, no va. La primera sin derivar sería g de x solo, por la derivada de h de x a la menos 1. ¿Cómo se deriva esto? Como regla de la cadena. Menos 1 por h de x a la menos 2, le resto un exponente, por la derivada de h de x. La derivada de h de x. Eso es importante. Notar ahí que tenemos que aplicar a esta función de función la regla de la cadena a la hora de derivar esta expresión. Entonces, pasando en limpio, nos queda que f', la derivada es entonces la derivada de g de x. Este lo podemos escribir como lo dejamos así, como una fracción,
más por menos menos, menos g de x, porque este era sin derivar. Esto pasa al denominador, esto lo podemos poner en el denominador, h de x al cuadrado, y acá multiplicando la derivada de h de x. Entonces ahora hacemos la resta de estas dos fracciones, buscamos el denominador común, que es h de x al cuadrado. H de x al cuadrado dividido h de x es h de x, por g' de x queda g' de x por h de x menos, y acá para darle bueno, nos puede quedar así, g de x por h' de x, o sea, la derivada de h de x. Y esta es la derivada de un cociente. La derivada del cociente de g de x dividido h de x es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido el denominador al cuadrado. Así que bueno, esto tengámoslo en cuenta para cuando nos toque un cociente de funciones. Podemos aplicar un ejemplo como para cerrar. Si tengo un ejemplo, entonces, a ver, ejemplo. Si tenemos que la función f de x es un cociente como, podría ser, no sé, raíz de x sobre x cuadrado o 5x cuadrado menos 2x. Entonces ahí tenemos un cociente. Raíz de x sería como g de x y el denominador sería como 5x cuadrado menos 2x. Bueno, entonces la derivada. Vamos a ver cómo sería la derivada. Sería la derivada de g de x, arranca ahí, según esto. La derivada de g de x. Entonces la derivada es, pienso esto como x a la 1 medio. Entonces esto es 1 medio por x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque el exponente es 1 medio, baja multiplicando y a el 1 medio de exponente le resto 1, 1. 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Puedo escribir raíz de x o podría poner también x a la 1 medio. ¿Sí? Que es lo mismo. Por la derivada del denominador. Entonces tengo que derivar el denominador. El denominador es 10x menos 2. Todo sobre el denominador al cuadrado. Y ahí quedaría, atención ahí si se ve, y ahí elevado al cuadrado. Y ahí quedaría entonces. Entonces hicimos la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador, que es 5x cuadrado menos 2x al cuadrado. Y ahí puede quedar. Esa sería la aplicación a un cociente, cómo se deriva por la propiedad de la derivada del cociente.